Hola, buenos días a todas, todes y todes. Mi nombre es Franco y voy a dar inicio a la sesión de cuerpos medicalizados, estados ausentes de la Red Latinoamericana y del Caribe de Personas Trans, Red LACTRANS. Eh, en principio, vamos a abordar lo que es la guía de recomendaciones sobre la salud de las mujeres trans para América Latina y el Caribe. Es una guía que fue realizada por y para personas trans en el marco de un proyecto multipaís que se realizó durante 2016 y 2019 en 13 países de Latinoamérica y el Caribe. Hoy vamos a estar junto a las compañeras Marcela Romero, que es la coordinadora regional de la Red LACTRANS, Vicky Acosta, que es la referente nacional titular en Paraguay para la Red LACTRANS, Venus Tejada, que es la referente nacional titular en Panamá para la Red LACTRANS, Alejandra Soto, que es la referente nacional titular en Chile para la Red LACTRANS, Raiza Torriani, que es la referente nacional titular en Bolivia para la Red LACTRANS, Miluska Lusquiños, que es la referente nacional titular en Perú para la Red LACTRANS. En principio, quisiera darle la palabra a la compañera Vicky Acosta, quien nos va a estar comentando sobre el trabajo que se hizo en esta guía y el abordaje sobre la coyuntura en el que se trabaja. Vicky. Gracias. Sí, buenos días a todos. Voy a comentar sobre esta guía que ha sido diseñada y escrita por mujeres trans como una herramienta para mejorar el acceso a los servicios de salud para todas nosotras. Asimismo, para quienes trabajan en los servicios de salud pueden encontrar en esta guía prácticas de todas las informaciones necesarias sobre el abordar de manera integral nuestra salud con una perspectiva respetuosa de los derechos humanos. Además, esta guía se puede utilizar para todas las mujeres trans como una herramienta de empoderamiento, convirtiéndola en una estrategia de incidencia política para reclamar servicios de atención médica respetuosa que satisfaga nuestras necesidades específicas. Las personas trans que trabajan en los servicios de salud tienen mucho poder sobre nuestros cuerpos, nuestra vida. Por eso, consideramos que debemos ser aliadas en esta urgente tarea, eliminar las barreras para permitir el acceso y la permanencia en los servicios de salud. Para nosotras, la forma en que presentamos importa, nuestra identidad importa, nuestras decisiones deben ser respetadas. Permanecer en el tratamiento y regresar en los centros de salud depende en gran medida de que esto sea respetado. Esperamos con esta guía que esta guía nos ayude a trabajar en conjunto entre las mujeres trans de América Latina y el Caribe y el personal de salud para crear enfoques integrales con recomendaciones sobre cómo acompañarnos adecuadamente en cuanto a nuestra salud y nuestra identidad de género. Eso es un poquitito sobre la introducción que doy para la presentación de la guía. Muchas gracias. Muchas gracias, Vicky. Ahora quisiera darle la palabra a nuestra compañera Venus Tejada, quien va a estar hablando sobre por qué se elabora esta guía y el abordaje sobre la necesidad de contar con una herramienta como esta. Sí, buenos días a todos. Esta guía se ha diseñado directamente por la necesidad que teníamos las compañeras trans y los hombres trans en nuestra región. Es totalmente increíble, ya que con esta guía hemos podido minimizar y a la vez visibilizar la necesidad que tenía la población trans de una guía, ¿verdad?, dentro del sistema de salud. En esta guía, cuando la empezamos a repartir dentro del sistema de salud, empezaron a haber cambios de manera positiva, ya que nuestro sistema de salud era de un método directamente cuadrado. El personal de salud nos trataba como si fuéramos objetos o solo decían o pronunciaban el nombre que aparecía en nuestra identidad
o en nuestra cédula, ¿verdad? Y ni siquiera nos preguntaban cómo quisiera que nos llamaran. Hoy día con esta guía ya se ha podido bajar la discriminación un poquito, porque todavía hay personas en la cual les dificulta o hay personas en la cual no aceptan los cambios, ya que venimos de culturas aprendidas. Para nosotros y nosotras y nosotres es importante tener esta guía a nivel mundial, no solamente en Latinoamérica y el Caribe, sino a nivel mundial, porque la situación de la población trans es a nivel mundial y podemos seguir avanzando con guías como estas, ¿verdad? Y la necesidad, porque también te habla de la necesidad de la hormonización, el por qué es importante acudir a los sistemas de salud para una mejor hormonización. También te habla del estilo de vida, de una salud integral, ¿verdad? La población trans también sufrimos diferentes enfermedades, no solamente como lo querían plasmar hace mucho rato atrás, que era el VIH. No, también nos da cáncer, nos da muchas cosas en la piel, ¿verdad? Y esta guía nos ayuda, ¿verdad? A cómo introducirnos a nosotras en el sistema de salud sin tener estigma ni discriminación ni violencia y poder acceder a este sistema un poquito más amigable. Cuando entregamos la guía y muchas personas lo han leído, o cuando entregamos de forma masiva la guía y empezamos a hablar sobre qué van a encontrar en la guía, mucha gente se mostró interesada y pedían por montones esta guía para que cada departamento del sistema de salud tuviese una guía de atención integral sobre la salud de las mujeres trans en Latinoamérica y el Caribe. Estas son cosas muy, pero muy importantes y estos son avances que se dan en la región porque nunca se había tenido una guía como esta. Es la primera guía que se tiene, ¿verdad? Desde la red LACTRANS. La primera guía que se tiene, la primera guía marcada, la primera guía lanzada, ¿verdad? Al sistema de salud y que ha sido acogida de manera positiva. Esas son mis primeras palabras. Muchas gracias. Muchas gracias, Venus, por tus palabras y por tu participación. Ahora quisiera que avancemos con Miluska, estás por ahí, quien nos va a comentar sobre algunos desafíos y el abordaje sobre la finalidad de la guía, sobre cuáles son los principales desafíos que debemos afrontar en la región. Hola, ¿qué tal? Hola, se te escucha bien. Bueno, la guía de salud marca, ¿no? O ha permitido una línea de partida para que los sistemas de salud reconozcan en Latinoamérica la identidad de las personas trans. Partiendo desde allí, como desafío, este instrumento se plantea ir más allá, ¿no? Del acceso a salud en las personas trans en Latinoamérica. Por ejemplo, acá en Perú se pudo incidir para la implementación de la norma técnica trans que permitía la terapia hormonal para feminizar los cuerpos de las personas trans. Estamos como desafío también planteándonos incluir la masculinización dentro de la terapia hormonal a cargo del Estado. Si es importante, es muy importante, ¿no? Nosotras desde la organización pensamos que esta guía de salud nos ayuda a eliminar el estigma, la discriminación, la violencia y acceder a derechos humanos, ¿no? En ese sentido, estamos muy comprometidas en incluir dentro de los lineamientos de trabajo en el marco de la salud integral de las personas trans el reconocimiento de la identidad de género. Asimismo, abordar las necesidades de salud psicosocial de las personas trans es crucial, pero este servicio fundamental a menudo queda olvidado. Las organizaciones y los profesionales de la salud que trabajan con personas trans
se han centrado en las iniciativas grupales y entre pares, mientras que algunas organizaciones han establecido normas sobre mejores prácticas y capacitaciones para prestar servicios psicosociales. Hacemos también uso de este instrumento para medir cuál ha sido el impacto o cuál es el impacto en la vida de las personas trans y en el marco de la salud mental después de la cuarentena, ¿no? Y durante toda la epidemia que en muchos países estamos viviendo producto del COVID, ¿no? Es necesario también, como desafío, seguir capacitando a los profesionales de salud, ya que es primordial el aprendizaje y el empoderamiento por parte de las personas trans acerca de sus derechos como usuarios de los servicios de salud. Por ejemplo, tenía por acá una nota. Por ejemplo, hay situaciones muy cotidianas, ¿no? Que se convierten en situaciones hostiles dentro de los servicios de salud. Es necesario seguir entrenando al personal de salud que va a atender a las personas trans para que las personas trans sean llamadas por su nombre social o con el nombre que ellas se identifiquen o ellos se identifiquen. Entonces, es todo un desafío implementar en Latinoamérica todo este trabajo que desde la regla trans hemos elaborado en esta guía y poderla plasmar en la cotidianidad y en el acceso a la salud de las personas trans en Latinoamérica. En el caso de Perú, se está implementando la norma técnica de a pocos. Sé que la situación actual es bastante dura para todos los países de la región, pero a su vez se ha estado mejorando los servicios integrales de salud, ¿no? Nosotros también pensamos que los proveedores de los servicios de pruebas de detección de VIH desempeñan un papel fundamental a la hora de garantizar los vínculos entre los servicios de atención y las personas con un diagnóstico positivo de infección por VIH. Lo ideal sería establecer rápidamente vínculos con tratamiento y la atención de VIH, lo cual debe promoverse. No obstante, personas no se vinculan a tratamiento ni atención de ningún tipo. Algunas personas suelen necesitar algo de tiempo para aceptar el diagnóstico y suelen buscar apoyo entre sus parejas y familiares antes de vincularse a un servicio de atención, mientras que otras entran y salen de los servicios de atención. Es todo un desafío vencer también el estigma, la discriminación, ¿no? Y la situación de complejidad para acceder a la salud integral que queremos las personas trans, ¿no? Eso, sí, hasta allí. Bueno, Raiza, muchas gracias por compartirnos esto. Soy Miluska. Miluska, perdón, discúlpame. Le quería dar la palabra a Marcela Romero, la coordinadora regional de la Red Black Trans. Ya. Hola, ¿se escucha? Sí. Sí, buenas a todas, a todos y a todes, ahí mis compañeras de la Red Black Trans. Tuve demorada para conectarme, pero acá estoy. Yo voy a comentar más o menos, escuché lo que dijo mi compañera Miluska, el tema del acceso a la salud y el acceso a los derechos políticos en la cual nuestros cuerpos son violados dentro de los servicios de salud y donde no hay una capacidad para poder atender a una persona trans en los servicios de salud. ¿Está Franco ahí vos? Sí, Marcia, acá estoy. Estoy bien, decime porque como entré recién y no podía. Sí, no, perfecto. Queda un poco de lo que sería la presentación de cómo se elaboró esta guía. Muy bueno. Sí.
Bueno, la guía era muy necesaria para nuestra región. Nosotras venimos desde muchos años con el estigma y la discriminación de un rótulo en la cual nos trataban como hombres que tienen sexo con hombre o personas gay o personas homosexuales. Nosotras desde la red latinoamericana empezamos a cambiar esos indicadores, empezamos a a insistir de que se respete nuestra identidad de género y que realmente las políticas que se generen en la región, en el tema de salud, sean políticas con perspectiva de género y respetando la identidad de género de las personas trans. Eso lo venimos trabajando hace 10 años en la región. Pudimos cambiar en algunos países, en la mayoría de los países pudimos cambiar la mirada desde la medicalización de nuestros cuerpos, poder cambiar esa mirada de los profesionales y realmente que tengamos en algunos países, no en todos los países, acceder a una salud integral. La guía es muy necesaria porque en la guía lo que trabajamos desde la red es el acceso a la salud sin estigma y discriminación. Y cuando hablo sin estigma y discriminación, hablo desde la mirada de una mujer trans o de un hombre trans en su construcción desde su niñez y adolescencia, y una mujer trans adulta mayor, ¿no es cierto? Una mujer trans adulta mayor en Latinoamérica es una mujer trans de 35 años, en la cual ya nuestros cuerpos fueron violentados, nuestros cuerpos fueron sometidos a cirugías clandestinas, en donde muchas de nosotras tenemos que ir a un hospital en donde, como no hay solución, no hay profesionales, nos van amputando nuestras partes del cuerpo, nos van sacando los senos, nos van sacando las caderas, hasta que llegamos a una infección en todo el cuerpo, la mayoría de las compañeras con infección en los pulmones por el exceso de aceite en los senos, llegamos a una infección en los pulmones y llegamos a la muerte sin tener acceso a un quirófano, sin tener acceso a un tratamiento para poder disminuir la infección en el cuerpo. Creo que todo es paliativo, los médicos lo único que hacen es darnos inyecciones o darnos analgésicos para calmar el dolor, pero realmente el problema es más profundo, no es solamente el dolor, sino la infección que se va por todo el cuerpo y casi siempre llega a los pulmones, a los riñones, y las compañeras terminan padeciendo la falta de atención de los médicos. Yo creo que con los servicios de salud hay que hablar de derechos humanos, hay que formar a los profesionales en derechos humanos, porque a mí me parece muy bien un profesional que nos atiende, pero realmente no sabe cuáles son los derechos de las personas trans, cuáles son los derechos de las personas vulneradas, de las poblaciones en riesgo. Siempre cuando vamos a un hospital, lo primero que nos ven es como personas viviendo con VIH. Y creen que solamente darnos la medicación de los retrovirales se solucionó todo el problema. Y yo creo que es más allá de los retrovirales, es hablar realmente de salud mental, es hablar de autoestima, es hablar de adherencia al tratamiento, es hablar de contención desde el espacio de la salud. Y yo creo que todos esos servicios no existen en nuestros países. En nuestros países lo único que existe es un médico infectólogo que nos atiende, nos hace los análisis y después nos manda a retirar cada 3 meses los retrovirales. En esos 3 meses de tratamiento o un año, no hay en algunos hospitales para uno realizarse la carga viral o seguir monitoreando cómo está nuestra salud. Volvemos a los 6 meses al hospital después del tratamiento con úlceras en el estómago, con problemas hepáticos, con caída de cabello, con un montón de problemas que el médico nos dice que eso es parte del tratamiento. Ahora, el médico no sabe que el deterioro que vamos teniendo, cualquier persona, y voy a hablar en este caso de una mujer trans, el deterioro de una mujer trans frente a la mirada de la sociedad y de la discriminación, nos pone más vulnerables. Y por supuesto, muchas veces en las guardias de los hospitales, cuando una mujer trans va a los servicios,
llega con un deterioro muy fuerte, con unos rasgos a lo mejor masculinos, y ahí es donde la discriminación y el abuso de los profesionales hacia nosotras es, por supuesto, tratarnos como hombres, violentarnos, y la verdad que cuando una cae a un hospital, a una guardia, lo que quiere es que nos atiendan, que nos internen y poder recuperarnos. Y la verdad que lo que recibimos es violencia institucional de parte de los servidores de la salud, porque siempre somos causa de risa para los profesionales. Si nos internan, nos pasan a mirar todo el hospital, pasa a vernos, a ver cómo estamos internadas, a reírse de nosotras, y pareciera que somos un objeto en la cual tienen que vernos como algo raro dentro del hospital. Yo creo que es necesario que los servidores de la salud se formen frente a los derechos humanos, porque la capacitación es parte de su estudio, su recurso académico que tiene, pero la formación política frente a los derechos humanos es realmente respetar a una ciudadana o ciudadano que accede a un servicio de salud, y creo que hay que respetar primero la identidad de género de esa persona, y después que reciba una asistencia de salud mental, que se pueda hablar del consumo de drogas, alcohol, la mala alimentación, la ausencia del Estado, y que también dentro de los hospitales podamos tener asistentes, trabajadoras sociales, en la cual se pueda monitorear la situación de esa mujer trans, que a lo mejor cae en un hospital internada por neumonía y tuberculosis, tiene que estar 2 meses internada en un hospital y sale de ese hospital y no tiene dónde vivir. Esa mujer trans vuelve a su esquina, a su lugar de trabajo. Entonces, yo creo que eso, ahí hay que trabajar, hay que tener asistentes sociales, hay que trabajar en el tema de salud mental de esa mujer. Yo en el caso de Argentina, muchas de las compañeras que salen de estar internadas en el hospital, ese mismo día vuelven a su trabajo, a una esquina, a hacer su trabajo sexual para poder subsistir bajo el frío, bajo un montón de necesidades, porque tiene que volver a hacer dinero para poder alquilarse una habitación en un hotel, porque ya el dueño del hotel la echó del hotel, le sacó todo, no tiene nada, y creo que ahí es donde el Estado está ausente. Yo creo que el Estado tiene que saber que no solamente con darnos el tratamiento de retrovirales se solucionó el problema del VIH en mujeres trans. No, hay que ir más allá de la problemática, hay que hablar de recursos humanos, hay que hablar de adherencia al tratamiento, de reducción de daños, pero no solamente esa palabra violenta que es reducción de daños de drogas, no, hay que hablar de reducción de daños primero desde la alimentación, después el alcohol, las drogas, las angustias, hay un montón de cosas, porque si no nos vuelven a estigmatizar, a ponernos como mujeres trans con VIH, adictas a las drogas, y creo que hay que trabajar más, hay que abrir ese abanico de exclusión en la cual nosotras estamos, porque la verdad que yo siempre digo que las mujeres trans, en el único momento de nuestras vidas que nos asiste el Estado nos asiste o nos reprime cuando nos llevan detenida, cuando la policía nos reprime, que es el Estado, y cuando vamos a morir a un hospital. Esos son los dos lugares. El tema educación, el tema trabajo, el tema... Todavía la comunidad trans no ha podido acceder a esa agenda política que tiene que tener el Estado, ¿no es cierto?, en donde tiene que estar incluida la población trans en la inclusión laboral, en desarrollo social, en vivienda, en todo lo que sabemos que a lo mejor cualquier ciudadano puede acceder. Nosotras todavía en Latinoamérica no accedimos. Y siempre hablamos lo mismo, la salud. Para nosotras es principal la salud, para poder subsistir. Ahora, después que en algunos casos accedemos a una salud, entre comillas, integral, nos encontramos con
con la represión del Estado, ¿no es cierto? La violencia institucional. El mismo Estado que nos asiste en salud es el mismo Estado que nos reprime en las calles, que es la policía, ¿no es cierto? La violencia institucional. Entonces, yo creo que el Estado tiene que ponerse de acuerdo en una misma agenda, ¿no es cierto? Una agenda de inclusión, una agenda de desarrollo social, una agenda de trabajo en conjunto con la población trans, porque en algunos países llevar en la cartera condones o preservativos es fomentar la prostitución, ¿no es cierto? El mismo preservativo y condón que nos da el Estado. El Estado me da preservativos y el Estado me procesa por llevar preservativos en las carteras por fomentar la prostitución. Eso sucede en varios países, en donde el Estado te da la prevención y otro ministerio te reprime y encontrarte preservativos en la cartera es el artículo que te pone es el argumento por prostitución que usa la policía. Entonces, yo creo que es necesario unir la problemática, sabemos que la problemática es transversal, no se puede trabajar solamente con un ministerio, por eso nosotras realizamos esa guía de salud, es una guía con una mirada trans para las compañeras trans, ¿no es cierto? Una mirada desde lo humanitario, lo comunitario, el cómo una mujer trans llega a un hospital y cuáles son los impedimentos que tenemos para acceder a una mejor calidad de vida en el tema de salud, y cómo tenemos que trabajar entre nosotras, formar las coordinadoras, las promotoras de salud y derechos humanos, cómo monitorear dentro de los hospitales las internaciones de las compañeras, cuál es la mortalidad de nuestras compañeras dentro del servicio de salud. Muchas de nosotras sabemos que muere nuestra compañera y muere de VIH. Ahora, eso es lo que nos dice en el servicio de salud, pero no sabemos por qué pasó, no tenemos información porque muchas veces en algunos hospitales cuesta entrar a un hospital. Nosotras creamos los consultorios inclusivos, las promotoras de salud y derechos humanos, compañeras que monitorean la situación de los hospitales, y el poder generarle a los médicos y a las enfermeras este diálogo entre la población afectada, empoderada, formada, en la cual podemos educarnos entre nosotras, entre el servicio de salud y la sociedad civil, y podemos hacer esos cambios, porque también la falta de información, la falta de contacto con la población afectada, porque el único contacto que tienen los hospitales es cuando llegamos y estamos sentadas en la guardia, o cuando vamos a ver a una compañera, pero realmente con las líderes trans, las mujeres transformadas, empoderadas, los servidores no tienen contacto. Y yo creo que esta guía lo que hace es romper la estructura, esa estructura burocrática, esa estructura de códigos que tienen los servicios de salud, sino desde la mirada de una mujer trans, empoderada, formada, que llega a un hospital y reclama la buena atención y el respeto a la identidad de género. Y para que eso suceda, hay que implementar la guía de salud de la RELAC-TRAN, una guía que, vuelvo a repetir, no es una guía burocrática, no es una guía que lo hicieron los profesionales de la salud, lo hicimos nosotras con nuestras experiencias y vivencias. Y cuando hablo de vivencia, de haber estado internada, de haber ido a una guardia, una misma, o acompañar a una compañera y ver la violencia institucional que tenemos que soportar en las guardias de los hospitales. Y creo que esta guía lo que hace es poder, primero, pensar que nosotras somos ciudadanas, que tenemos derechos y que se respete nuestra identidad de género, porque la verdad que ver, disfrutar a profesionales cuando nos humillan a horas o a días de morir, creo que eso es terrible para cualquier persona, ¿no es cierto? Y eso sucede en todos los países de Latinoamérica y el Caribe.
Gracias. Muchas gracias, Marcela. Quisiera darle la palabra ahora a Alejandra Soto, quien nos iba a comentar sobre el abordaje y la falta de herramientas de acción de primera mano sobre estas problemáticas. Y aprovecho a hacerle una pregunta que está por parte de los participantes, que dice si realmente consideran que los servicios médicos están conscientes de sus necesidades como mujeres trans. Bueno, hola, buenas tardes. Bueno, buenas tardes. ¿Ya? ¿Me escuchan? Sí. Sí. Bueno, primero, como estamos hablando del tema de salud, para nosotros acá en Chile, en realidad, tenemos una mesa de VIH y derechos humanos, que incluso ha participado Marcela dentro de estos encuentros nacionales que se han hecho con 20 organizaciones que tenemos a nivel país, y estamos en 12 regiones del país. En este momento, con este nuevo ministro, y justo que pasó una crisis social y después vino la pandemia, no hemos podido seguir colocando los puntos que quedamos en concreto dentro del Ministerio de Salud para la población trans, tanto como la guía, como dice Marcela, y tanto con el Programa Nacional de VIH-Sida y Derechos Humanos, ¿ya? Aquí las políticas solamente es como en este momento están siendo abordadas por las mismas dirigentes de la organización para poder abordar el tema de cómo vincular a una compañera que sale en este momento que estamos en pandemia con VIH-Sida. En realidad para nosotras ha sido súper preocupante porque ha subido la tasa de compañeras que han salido más positivas que mucho antes por el tema. ¿Qué tema? Que no pueden comer. Se han visto que al no comer tenían el VIH y le ha bajado las defensas. También la preocupación, salud mental, como decía también ahí las compañeras. Salud mental, que se deprimen, no pueden pagar el arriendo por no poder trabajar, por no tener acceso a mercadería, y se ven obligadas a ser echadas de los departamentos en este caso. Hemos subido la prevalencia de las mujeres trans en Chile, y hemos estado, nosotras como Amanda Jofré, siempre hemos tenido la casa trans abierta para la gente que venga a hacerse el testeo y para poder vincularla. Eso ha sido desde las dirigentes, también con personas también aliadas dentro del ministerio, que no es el mismo ministro, que hemos tenido que pedir como por favor para poder hacer un vínculo dentro de las redes de salud, pero sí no hemos tenido ese problema con las compañeras porque hacemos el testeo en la casa trans, de ahí las derivamos a HF para que le hagan el examen de sangre. Desde ahí se vincula a la compañera directamente porque tenemos un convenio con el Hospital Barros Luco, entonces desde ahí al tiro vinculamos a las compañeras. Pero esto sale todo desde nosotras, desde la organización, desde nuestros contactos. Hola. Corta, no se escucha. Creo que se le fue internet. Bueno, mientras vuelve la compañera, le damos la palabra a Raiza Torriani. Hola, muy buenos días a todas y a todos y a todes. Desde Bolivia les mando un saludo y gracias por la invitación. Bueno, hemos podido evidenciar que hemos tenido grandes retos, grandes conquistas dentro de la RELAC Trans, y uno de los grandes
logros que se ha podido obtener en los últimos años ha sido esta retroalimentación y este conjunto trabajo que hemos hecho todas las referentes para ver unas demandas que realmente ya nos venían evidenciando cada país de Latinoamérica, que era el acceso a la salud, como lo manifestaba Marcela, como lo manifestaba Miluska y todas las que formamos parte de la red, que habían demasiadas necesidades en el tema del acceso a la salud. Y es por eso que vimos como Relac Trans realmente construir una guía que active esta atención integral con las voces y las demandas desde las comunidades, desde la red hacia la red latinoamericana del Caribe. Esto ha sido una gran incidencia, algo que ha puesto la bandera de la mujer trans, donde realmente no ha sido una construcción de una o de uno o de médicos, sino ha sido una elaboración que ha tenido todo un proceso de técnicos, pero también las voces desde las necesidades que cada una de las referentes ha ido gestionando en cada país sus construcciones, levantando encuestas, haciendo cada una sus mecanismos de coordinación para realmente levantar muchas necesidades, más allá del sistema del acceso, solamente estirar el brazo y sacarnos sangre y decir que teníamos VIH o no teníamos VIH. Cuando vimos que realmente las necesidades iban mucho más allá de este horizonte. Por lo tanto, esta guía ha podido evidenciar la realidad y cada referente también ha promocionado estas guías con los diferentes sectores de salud en toda Latinoamérica, con todos sus intervenciones que hemos tenido. Las promotoras han hecho también un gran trabajo porque hemos promocionado no solamente el tema de la promoción de la guía, sino también hemos capacitado y hemos fortalecido a muchas compañeras que puedan realmente llegar a los diferentes sectores de salud, ministerios y demás, para que pongan en práctica y no la tengan como una guía guardada. Entonces, ese es el seguimiento que ahora nos toca como incidencia política para ver que los sectores de salud, ministerios y demás pongan en práctica todo este trabajo que lo ha hecho las voces de las compañeras trans para que realmente esta guía de mujeres trans en Latinoamérica y el Caribe pueda tener un funcionamiento activo y que realmente pueda seguir los protocolos de atención a la salud de personas, de mujeres trans en América Latina. Es lo que puedo yo mencionar. Muchas gracias, Reza, por el aporte. Acá tenemos una pregunta que quizás Miluska podría respondernos sobre qué leyes deben aprobar los estados para que la salud integral de las personas trans esté garantizada para todos. Voy a hablar desde la experiencia de Perú, ¿no? Acá tenemos una norma técnica trans que indica, norma técnica trans ligada al tema del VIH, ¿no? Su nombre completo es la norma técnica tiene la finalidad de contribuir a la disminución y transmisión de las infecciones de transmisión sexual, incluyendo la infección por virus de inmunodeficiencia humana. Según la norma esta, aprobada por el Ministerio de Salud, sin tener una ley de identidad de género marco que reconozca la identidad de género de las personas trans en el Perú, ha tenido varias deficiencias para su implementación, ¿no? Aún seguimos reclamando la extensión de la norma y su aplicación en su totalidad, hablando de salud integral, gratuita, pública y segura. Por experiencia y por recojo de información, se sabe que en los países de América Latina, en donde se han aprobado leyes de identidad de género, como en Argentina, Chile, Bolivia, la violencia hacia las personas trans ha disminuido y la ley ha constituido un avance importante como política pública marco para reconocer derechos fundamentales y entre ellos el de la salud, ¿no? Entonces, es necesario seguir incidiendo desde sociedad civil, seguir haciendo alianzas con el legislativo
para que en lo mayor posible tener leyes de identidad de género en el Perú. Recientemente acá en Perú se dio una resolución en primera instancia que ordenaba a RENIEC implementar proceso administrativo para cambio de nombre de una persona que se había sometido a un proceso judicial, haciendo uso de la opinión consultiva 2417 para el reconocimiento de la identidad de género de personas trans y matrimonio de personas del mismo sexo. El órgano de la identidad en Perú, RENIEC, a quien se le había ordenado en primera instancia, lo apeló la sentencia aduciendo de su autonomía y de que solo iba a responder a una ley marco en el tema de identidad de género. Es decir, que era necesario que el Estado apruebe la identidad de género para que RENIEC recién reconozca la identidad de género de las personas trans vía administrativa o vía proceso judicial. Lo mismo sucede en salud, tenemos la norma técnica trans, ¿no? Pero sin una ley marco solo vamos a tener la norma para diagnóstico y vinculada a VIH. Eso. Hola. Muchas gracias, Miluska. Sí, Alejandra. Mira, se me había acabado el internet. Estamos Sí. en situación de pobreza todas las trabajadoras sexuales y tanto yo como trabajo. Ya tuve que pedir internet para poder. Bueno, en lo que estábamos nosotros, que estaba diciendo yo que sí, nosotros hemos tenido poder vincular a las compañeras con VIH y también pedir otras opciones también para ella o exámenes de salud general, porque tenemos cierto contacto con cierta gente, pero desde el Estado no hay ningún tema político y con lo firmado no se ha logrado nada. Nosotros en este momento estamos pidiendo una reunión como red con las 3 macrozonas que son encargadas, macrozona norte, macrozona sur y macrozona centro, para tener una reunión virtual con el nuevo ministro, que incluso hubo mucha polémica porque es gay y encima se metía con menores de edad. Entonces ahí nosotros queremos instalar, por último, si es gay, no nos metemos en el tema que le guste a los menores de edad, pero sí por lo menos que avancen estas mesas que tenemos de trabajo de VIH humano, de VIH y derechos humanos, porque se ha cortado todo eso, no le dan importancia al VIH acá en este momento, le están dando solamente importancia al COVID-19, y aquí es importante también la gente que está sin tratamiento, y sobre todo también, como hemos dado cuenta nosotras, como trabajamos en cárcel, la organización trabaja en cárcel a nivel nacional, y con los talleres que le hemos hecho a los gendarmes también, porque son muy violadores de derechos humanos dentro de las cárceles a las compañeras trans. No se les da un tratamiento correcto, tampoco se les llama a un médico o sacarlas 2 veces al año a un hospital para revisarla normalmente. Las compañeras están viviendo con mucha tuberculosis dentro, sífilis y reinfectándose con las parejas y todo eso. En realidad hemos tenido muchas dificultades dentro de las cárceles que la estamos llevando ahora conversando con Gendarmería y gente también del CONASIDA. Lo otro también que sí, hay mucha diferencia en salud mental. Por lo menos nosotros en este momento también en la Casa Trans tenemos psicólogos para poder que alivien esta salud mental a las compañeras que necesitan un apoyo de decir, oiga, no, escucha, no te caís de onda, ya va a pasar esto, se va a terminar, sobre todo las emigrantes que están en nuestro país, que no tienen, se están juntando de a 20 personas a vivir en un departamento, no tienen ningún cosa de o sanidad o por poder pegarte o contagiarte del COVID-19. Hemos tenido muchas muertes ya de compañeras que han muerto del COVID-19 en Chile. Algunas veces han dicho que mueren de VIH, pero de los pulmones, pero no, es de COVID-19 porque le han bajado la defensa. Nosotras sí pensamos que aquí se ha escondido mucho la muerte de las compañeras trans. Nosotros ya tenemos como un catastro, un pequeño catastro de cuántas compañeras han muerto, cuántas compañeras han estado con el COVID-19, han salido, y otras que todavía están con el COVID en este momento, ¿ya? Porque estamos súper, aquí ha subido la pandemia también y mucho, y no hay un control hacia la población trans. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Desarrollo Social nunca se hizo cargo, y con toda la incidencia política,
que hicimos como organización y como red, no los tomaron en cuenta nunca. Ahora tuvimos muchos problemas con la ficha de protección social para optar a estos beneficios que daba según el presidente Piñera, que nunca optamos nosotros las compañeras a ningún beneficio que dio el gobierno. Y ni siquiera el alcalde Alessandri de la región metropolitana, donde somos 400, 600 trans que trabajamos en trabajo sexual, dijo que le iba a brindar caja de mercadería, una ayuda, porque sabía que no podían trabajar. A la final entregó 20 cajas con nombre, lista que le mandó la organización, y de ahí se olvidó de las trans. Después a todas detenidas, sacándole multas muy caras, arriba de 2 millones de pesos, que son como más de $3.000, algo por ahí. Y entonces de ahí nosotros empezamos también a hacer incidencia política con los derechos humanos, que por qué también les sacaban multa si tampoco no tenemos ningún apoyo. En la ficha de protección social en este momento tuvimos que hacer a muchas compañeras, y tanto chilenas como extranjeras, porque no teníamos una ficha de protección social o registro social de hogares que se cambió ahora, tuvimos que llamar a asistentes sociales, amigas, conocidas, para que los pudieran hacer todo ese trámite burocrático que hay en nuestro país para poder optar a beneficio. Muchas compañeras sí se quedaron sin beneficio, todavía estamos esperando, han sido 4 meses que el gobierno no se ha hecho parte del Ministerio de Desarrollo Social, se ha hecho los locos, no lo han respondido correo, no han hecho nada para la población trans, sobre todo por la vía clínica que existe en nuestro país, pero no le han implementado plata. ¿Para qué? Para que las compañeras que están cayendo en este momento, tenemos muchas compañeras con siliconas, como hablaba Marcela, con úlceras en sus piernas, en sus caderas, muchas están muriendo de eso mismo, y entonces ellos no hacen nada. Dicen, hoy, pucha, qué feo, que hoy, ¿cómo pueden estar así? Qué horroroso. Pero a las finales no han hecho nada, ninguna política pública. Nosotros ya desde ahora, desde a finales ya de agosto, tenemos una reunión con el nuevo ministro de Desarrollo Social para plantearle todos estos temas que quedaban estancados, y también con la ministra también de la Mujer, del Ministerio de la Mujer, porque ella también los prometió avanzar, en un avance que, bueno, quedó hasta ahí por el COVID-19. En realidad, nosotros estamos muy molestos acá con el Estado, y sobre todo con el ministro de Salud, porque no aplica al autocuidado de las personas trans, sobre todo de la hormona. Las hormonizaciones, no hay hormona, y las hormonas que se están dando se están parando los tratamientos, y eso dan efectos secundarios que nosotros lo hemos hablado. También acá, ahí separaron los cambios de nombre. ¿Qué sacamos con haber hecho una ley? Si la pararon el cambio de nombre, las horas y todo eso también estamos peleando. Y también la ley antidiscriminación, porque está mal hecha, y por eso podemos nosotros desde ahí reclamar por esta violencia que nosotros vivimos. ¿Ya? Eso es lo único que, bueno, podría contarles, pero sí, si no fuera por la organización, las compañeras no tendrían ni para comer, ni tampoco para hacerse un testeo, ni siquiera una parte psicológica, pero sí se ha brindado ayuda. Las chicas están muy conscientes del trabajo, y todo las otras organizaciones que supuestamente del grupo GLBTQ+, que ganan tanto dinero, organizaciones que se llevan los bolsillos, se llevan las plata de las trans, los proyectos de las trans, no, de cuando se empezó el COVID, cerraron todas las oficinas, todo su grande imperio, y nosotras la única organización que ha seguido trabajando ha sido Amanda Joffre, a pesar que corremos un riesgo de contagiarnos del COVID-19. Las compañeras dirigentes, por lo menos, de Amanda Joffre, ninguna cayó con COVID-19. Y muchas sí desde afuera, pero igual seguimos trabajando. Eso, compañera, le podría comentar en nosotros acá, desde Chile. Muchas gracias, Alejandra, por el aporte. Ahora tengo una pregunta. ¿Cuál era la pregunta que habías dicho antes? Antes era si consideramos que los servicios médicos están conscientes de las necesidades como mujeres trans. Sí, hay algunas partes de algunos hospitales, sobre todo el Barro Luco, sí están conscientes, pero con todos los talleres que hicimos desde la red para fortalecer y para no discriminación, y que no discriminen y que conozcan a la población trans, y que nosotras pudiéramos hablar por nosotras dentro de estos espacios de salud, se ha perdido mucho. ¿Por qué? Porque aquí trajeron muchos doctores extranjeros después de que nosotros hicimos los talleres.
se vinieron más de 2.000 extranjeros, doctores, para todo el área de salud a nivel nacional. Y esos doctores han venido de Venezuela, de otros países que tienen un machismo, ellos del mismo propio, que no respetan a la población transexual. Como que se perdió todo el trabajo que hicimos y todos esos talleres a nivel nacional que los tratan igual como de hombres. No hay ningún respeto sobre esas personas. Entonces yo pienso que ahí hay que cambiar y hay que empezar a trabajar de nuevo, hacer incidencia política, de nuevo hacer los talleres a esta gente que no saben porque en su país son machistas y para ellos nosotros seguimos siendo hombres. Y entonces nosotros hemos tenido varios y hemos demandado a varios hospitales o doctores porque ellos tienen que ver que aquí hay una ley de identidad de género y más que hay una circular 21. Entonces ellos no la conocen. Entonces desde ahí nosotros hemos venido instalando esa política pública y en eso estamos. Eso solamente. Muchas gracias, Alejandra. Quisiera darle la palabra a Venus. ¿Estás por ahí? Que hay una pregunta acá pendiente. Venus, ¿estás por ahí? Bueno, tuve una pregunta, sino para Vicky. Hola, ¿me escuchan? Hola, Vicky, sí. Sí, Tenías bueno, sobre el rol fundamental de este manual para sí, las conquistas que han tenido. bueno. El rol fundamental que tuvimos aquí en Paraguay, como sabemos, es un país muy conservador y cerrado en cuanto a la identidad de género, y todo lo que sea género es rechazado directamente. ¿Hola? Sí, se te escucha. Sí, debido a eso, entonces, esta guía de recomendaciones sobre atención integral fue fundamental para poder lograr una resolución del respeto a la identidad y a la construcción de la identidad de las personas trans y de las mujeres trans acá en Paraguay, ¿verdad? Que nos logró un poco conseguir la resolución del ministerio, ¿verdad? Que obliga a los funcionarios y de personales de blanco a poder respetar la identidad para que así las compañeras trans en Paraguay puedan tener un buen acceso. Aún también es mucho trabajo todavía por hacerlo, porque sabemos que en Paraguay esa identidad de género o la palabra género está condenado tanto por este gobierno como por los gobiernos anteriores. Es más, en el gobierno anterior pudimos conseguir lo que sería nuestra resolución, ¿verdad? Que hasta hoy día sigue vigente, en la cual también en conjunto a este manual pudimos ir entregando eso y haciendo recomendaciones distintas entre saludes y hospitales de cabeceras departamentales más grandes. Entonces, este manual yo creo que fue muy esencial y muy valioso aquí en Paraguay, porque gracias a esto pudimos construir la resolución 695. Es un poquitito para aportar lo que estaba diciendo la compañera de Perú también, que no tienen tampoco, y creo que la situación, al menos con el Perú y Paraguay, creo que son casi similares. Entonces, para aportar a eso, es nada más lo que estaba pidiendo. Muchas gracias. Muchas gracias, Vicky. Raiza, ¿estás por ahí? Tengo una pregunta pendiente también. Sí. Raiza, una pregunta de Ronald Rosas que dice, como mujeres trans, ¿pueden meterse al aparato burocrático escalando en los diferentes trabajos que una mujer cis accede, como enfermera, recepcionista, para ir visibilizando y poco a poco ir logrando desplazar a la prostitución como única forma de obtener ingresos o no? Bueno, voy a hablar aquí en Bolivia. Es muy lamentable, todavía no tenemos una compañera. Y bueno, voy a contar una anécdota. Teníamos dos compañeras trans que ellas son médicas y tienen ya su título, y realmente gracias a un anterior gobierno que teníamos, han podido acceder a 2 hospitales donde ellas estaban trabajando como médicas, desarrollando su profesionalidad que ellas han tenido, las únicas, pero bueno, estuvieron muy lejos de las ciudades, pero bueno, fue el primer inicio que se tuvo de poder incluirlas dentro de su carrera profesional, pero lamentablemente
ha sucedido que hubo grandes cambios de gobiernos acá, y en la primera que hubo, la sacaron inmediatamente, y a las dos, una que trabajaba en Quillacoy y la otra que trabajaba en la ciudad de Vinto, las destituyeron inmediatamente, descalificando su trabajo y descalificando todo su carrera profesional. En Bolivia todavía no tenemos, lamentablemente, compañeras que puedan estar dentro de los centros laborales como cualquier otra persona. Todavía se sigue viviendo esa no burocracia, sino ese estigma y esa discriminación que viven la nueva generación de compañeras que realmente han terminado algunas carreras, están terminando algunas carreras profesionales, y es algo que todavía estamos dentro de mucho debate, mucha incidencia política, tratando de sensibilizar, capacitar y fortalecer a las microempresas y a los gobiernos regionales para poder incluir dentro de las áreas de trabajos laborales, dependiendo sus carreras de cada una, que realmente puede desarrollar en estos espacios. Bolivia todavía no tiene ahorita una compañera dentro de cualquier institución pública o privada trabajando o dependiendo del gobierno en algunas empresas o algún centro médicos, hospitales y demás. Las compañeras que fueron despedidas lamentablemente tuvieron que salir, irse a otros lugares, y eso es lo que estamos pasando en Bolivia todavía, a pesar de que se tiene, quería ahí un poquito aportar el tema de esta guía que fortaleció mucho el tema de nuestras demandas. Hemos podido evidenciar que los gobiernos nacionales ni regionales en todo lo que es el CEDES y programas nacionales y departamentales, al momento no han tomado una proactividad de desarrollar estas guías. Se quedó ahí nomás, se ha hecho mucha incidencia, pero eso es lo que falta, ¿no? El compromiso político, el compromiso humano de las personas que están dentro de estas carteras para poder desarrollar estos caminos, pero lamentablemente en el tema laboral, como lo puede tener cualquier otra persona, CIS y demás, y ser valorada por su currículo y su experiencia de trabajo que tenga la persona, o que pueda desarrollar su experiencia de trabajo en cualquier centro de la carrera profesional, no lo hay, y eso es algo que estamos todavía pataleando. Lamentablemente, actualmente estamos con un gobierno muy duro, que va a ser muy dura una lucha esta vez, si realmente seguimos con un gobierno totalmente conservador, y que lamentablemente sé que los avances de los derechos humanos en todo lo que hemos tenido no va a tener un retroceso, pero sí va a tener una gran lucha para seguir implementando estas políticas y compromisos de los gobiernos que puedan estar en la cabeza en ese momento. Muchas gracias, Raiza, por la respuesta. Ahora quisiera darle la palabra a Marcela Romero, que tenemos la siguiente pregunta. Dice, en Argentina, donde ya existe la ley de identidad de género, ¿cómo se puede avanzar en la salud y trans? La última parte no se escuchó, no te escuché bien, Franco. ¿Se puede acceder a la salud? ¿Cómo se puede avanzar en la salud integral trans? Sí. Mira, yo creo que el tema de que la comunidad trans, primero la comunidad trans tiene que estar dentro de la agenda de necesidades que tenga el Estado, el gobierno, en el tema del Ministerio de Salud. Yo creo que hay que ver el tema de la mortalidad de las mujeres trans en Argentina. La expectativa de vida de una mujer trans en Argentina es de 20 a 25 años, no es de 30 a 35 años como se dice. Ese fue un estudio que se hizo en Argentina en el 2007, que fue la primer vigilancia epidemiológica de Argentina y el mundo que fue desglosar la población trans de los hombres que tienen sexo con hombres. Fue un estudio que se hizo en 600 mujeres trans a nivel nacional.
de ahí sale la expectativa de vida y la prevalencia del VIH-Sida, que es el 35% en las mujeres trans. Y de ahí se usa ese número, pero cuando uno ve las estadísticas como ejemplo, como en este momento ya hay en Argentina 60 compañeras asesinadas, y en esas mujeres están las mujeres trans que mueren por ausencia del Estado. Yo creo que es necesario que se trabaje con una agenda política en el tema de salud, de una salud integral. Hablar también, nosotros estamos ahora en Argentina debatiendo la ley integral trans, también como otras leyes, y es necesario debatir una ley integral trans, es necesario incluir todas las necesidades, y creo que es necesario romper el estigma y la discriminación. El tema de la discriminación es terrible en nuestra comunidad, el no poder acceder a los beneficios que accede cualquier otra persona, y cuando accedemos con una discriminación y una violencia muy fuerte que hay en nuestros países, ¿no es cierto?, de donde no estamos incluidas dentro de los ministerios, como el Ministerio de la Mujer. Hablar de violencia de género es hablar de feminicidios, transfeminicidios, y creo que todo eso no está incluido en algunos ministerios. Yo creo que es necesario incluir en las agendas de debate y que estemos incluidas desde la mirada de la violencia de género que sufrimos las personas trans. Muchas gracias, Marcela, por la respuesta. Tengo dos cositas ya para invitarte a que nos cuentes y ya para ir entrando al cierre de esta sesión. La primera es que acá nos preguntan, dame un segundo que se me fue el texto, si nos podrías comentar cuáles son los puntos más importantes que consideramos de la guía de recomendaciones sobre la salud integral de las mujeres trans en Latinoamérica y el Caribe. ¿Cuáles son como los puntos a destacar de esta guía? Y yo pienso que en el tema de la guía hay que hablar de una salud desde la niñez y la adolescencia. Hay un momento en nuestra vida que empezamos nuestra construcción, en el caso de las mujeres trans, nuestra construcción, y empezamos a entrar dentro de tratamientos que no son legales, nos empezamos a automedicar. Ahora, todo eso sucede porque no hay servicios de salud, no hay endocrinólogos, no hay un servicio para la construcción desde la niñez y la adolescencia en personas trans. Entonces, empezamos a automedicarnos, empezamos a tomar o a inyectarnos hormonas que no son para nuestro cuerpo, y nosotras mismas nos generamos enfermedades como la hepatitis, que es una de las principales en el tema del tratamiento hormonal, porque tomamos tantas hormonas que nos generamos hepatitis. Hay un alto porcentaje de hepatitis en la población trans por el tema de la automedicación. Y yo creo que la guía lo que hace es informar a ese médico la construcción de la identidad de una mujer trans, ¿cierto? Que uno pueda prevenir, que pueda tener un diálogo con la paciente y que pueda realmente entender de que la construcción en la cual nosotras pasamos, que es lo ilegal, en este caso de tratamientos hormonales o aceites en el cuerpo, fue por esta construcción machista que existe en nuestros países, ¿no es cierto? Entonces, si los servicios de salud para las mujeres trans o hombres trans que quieren ingresar a un tratamiento hormonal, tendría que haber consultorios de acceso para personas trans
y poder tener una feminización, poder tener acceso a un control de hormonas, prevenir un montón de enfermedades. Hay enfermedades en hombres trans del útero, hay en el tema también de los hombres trans, cáncer mamario, hay un montón de enfermedades que se puede prevenir por la falta de información y la falta de profesionales y consultorio de atención de las personas trans. Entonces, la guía lo que hace es informar a ese médico que esa mujer trans que llega a los 30 años a un servicio de salud estuvo digiriendo, estuvo consumiendo, se automedicó desde a lo mejor de los 16 años y que no solamente trae un tema de VIH, sino que es un tema hepático, es un tema de un montón de cosas, pero que ese médico pueda tener esa información y pueda atender a esa mujer trans con una salud integral. Mira, yo te cuento una de las cosas, las mujeres trans no accedemos al proctólogo. Nuestro médico, el médico que te atiende, no te manda al proctólogo. ¿Cierto? Las mujeres trans no accedemos al proctólogo y tendríamos que acceder para esa salud integral. Lo que en muchos lugares lo que estamos haciendo es sugerirle a ese médico proctólogo que ponga un día para que las personas trans puedan acceder al proctólogo y no reciban discriminación. Marce, se te silenció del hospital cuando uno va a un proctólogo. Mira, en el tema de la pandemia, muchos de los hombres trans no pudieron seguir su tratamiento de hormonas en estos meses. A muchos le volvió a venir su menstruación, su periodo, y cuando iban a los hospitales no los querían atender, porque no tenían información, no sabían cómo atender a un hombre trans que llegaba con problemas de sangrado, que llegaba con problemas en los hospitales. Los médicos le decían, mire, venga otro día, no sé, miraba su construcción y le decía, pero ¿usted está seguro de lo que está diciendo, lo que me está diciendo? Y casos así pasó en toda Latinoamérica, donde la falta del tratamiento, muchos hombres trans empezaron sus periodos y no tenían servicios de salud. Y en el tema de las mujeres trans, creo que ahí Alejandra lo decía, en esta pandemia y las necesidades que está pasando la población, se dio muchas infecciones y reinfecciones por el tema de salir a buscar el dinero para poder alimentarse de las compañeras. Creo que el COVID-19 nos va a dejar una prevalencia más alta, va a haber muchas reinfecciones, ya veníamos con un tema de sífilis en la región, ¿no es cierto? Ha recurrentado la sífilis. Yo creo que nos vamos a encontrar con más compañeras reinfectadas y compañeras positivas en el tema económico de no poder negociar el uso del preservativo. Creo que todo lo que más, algo que había dicho Alejandra, todo el trabajo que hicimos, y también lo decían las compañeras, hicimos un trabajo terrible en los hospitales para tener una mejor atención, y creo que el COVID nos va a hacer retroceder. Creo que el tema de los servidores de salud también, ahí decía, yo tenía anotado acá el tema de la cultura machista que en muchos hospitales los médicos tienen en los hospitales, los médicos abolicionistas clericales, también el tema de la Iglesia Católica, la mirada que tienen muchos médicos. Entonces muchas veces vemos que a las compañeras cuando les sale un positivo, las compañeras se sienten muy culpables de ese positivo frente al VIH-Sida, y aparte de eso hay que sumarle ese médico que la compañera tiene que mentir, que no ejerce el trabajo sexual, que tiene pareja y que tiene que mentir para tener una mejor atención frente a ese médico, que la hace culpable de todo, ¿no? Entonces, creo que eso nos afecta, y creo que la guía de salud lo que hace es mostrar desde la mirada de la población trans
y poder disminuir y erradicar esa violencia institucional que recibimos dentro de los hospitales. Muchas gracias, Marcela, por la respuesta. Quisiera agradecer también a las personas que nos están acompañando dentro de esta sesión en Zoom y a quienes nos están siguiendo a través de Facebook, que han dejado un montón de comentarios muy lindos y alentadores hacia la red LACTrans, sus referentes y organizaciones que la representan en más de 24 países de Latinoamérica y el Caribe. Ya para ir cerrando, Marcela, te quisiera volver a invitar a que nos cuentes que a partir del trabajo que impulsa la red LACTrans, ¿cuáles serían los próximos pasos a seguir, teniendo en cuenta este contexto de pandemia que ha generado una crisis muy profunda? Sí, estamos desde la red LACTrans, estamos planificando nuestras nuevas actividades. Este año es un año en donde nuestras reuniones, nuestras incidencias políticas quedó en la agenda y no pudimos efectuarla. Lo que sí estamos viendo el tema de profundizar la agenda trans en Latinoamérica, hablar de pobreza, hablar de migración forzada interna y externa y hablar de inclusión social. Yo creo que nuestra agenda política que tenemos en la región la vamos a tener que modificar, vamos a modificar un montón de cosas, porque vamos a tener otra mirada después de la pandemia, cómo las mujeres trans trabajamos el tema económico y financiero personal nuestra. En el caso de la población trans, en 15 días una persona trans en Latinoamérica se quedó sin sus recursos financieros, sin dinero para poder comprar alimento, para poder pagar su alquiler. Yo creo que hay que empezar a ver el tema de la sostenibilidad de la población, de las individuas, del individuo de la población trans, de nuestra comunidad, hablar de finanzas, hablar de economía, porque este COVID-19 lo que hizo fue desnudar y visibilizar un montón de cosas que frente al VIH y a otras enfermedades no nos había sucedido. Y el tema económico fue el principal tema financiero. Vuelvo a repetir, una mujer trans, trabajadora sexual, en menos de 15 días se quedó sin dinero, sin sus finanzas para poder alimentarse, para poder pagar su alquiler, y creo que eso hay que trabajarlo, hay que seguir formando, empoderando a nuestras compañeras, porque puede venir otra pandemia, puede venir otra epidemia, y creo que no nos puede, esto es una experiencia, no nos puede otra vez agarrar sin realmente poder estar fortalecidas, estar formadas políticamente para poder enfrentar a nuestros gobiernos, y que realmente los gobiernos nos den respuesta, porque hemos hecho tantos planes de trabajo en todos estos años de la red LACTrans. Hemos tenido tantas reuniones con agencias internacionales, con Naciones Unidas, hemos estado en todos las campañas, el cero discriminación, 90-90, en un montón de campañas que somos parte de esas campañas, y en donde en este momento que necesitamos el apoyo, necesitamos que los estados ejecuten esos planes que nuestra región no ha llegado la ayuda humanitaria desde Naciones Unidas, desde la cooperación, desde los estados, no nos han invitado a ser parte de los comités de urgencia que tienen los países donde están sentados toda la población, donde realmente hay que saber cuáles son las necesidades que tienen las poblaciones. Lo único que hemos visto en nuestra región fue represión policial, como en Perú, en Colombia, El Salvador, en Argentina, en donde la policía ha salido a cazar personas trans, ha salido a perseguirnos, a no dejarnos entrar a los supermercados a comprar el alimento, a no poder hacer un trámite. Hemos recibido, bueno, el tema del pico de género, ¿no es cierto? Ese
pico y género fue terrible, en donde el lunes, miércoles y viernes salen los hombres, martes, jueves y sábado las mujeres, y nosotras realmente tenemos nuestra identidad construida, somos mujeres trans, tenemos bien claro cuál es nuestra construcción de identidad, y lo único que ha hecho el Estado es reprimirnos, perseguirnos, y no darnos, ejercer nuestra libertad como personas, como ciudadanas en nuestro país. Creo que el COVID-19 nos va a dejar experiencias muy malas a la comunidad trans, porque la verdad no hemos, todo el trabajo que hicimos en nuestra región, los gobiernos lo han vulnerado totalmente, no han respetado el trabajo que se hizo para poder acceder a esos beneficios que acceden las personas. Nos han tratado como algo, nos han tratado como otros, nos han tratado como, nos han invisibilizado totalmente frente a la epidemia, y creo que ahí es donde la RELAC Trans va a poder fortalecer esa agenda que tenemos para el año, en este año va a ser el 2021, poder demostrarle a los estados que un país en donde hay una ley de identidad de género, las personas trans hubiésemos circulado como cualquier otro ciudadano, no nos hubiesen violentado a las mujeres trans, si hubiésemos tenido una ley de identidad en Perú, si hubiésemos tenido una ley de identidad en Honduras, Guatemala, El Salvador, Brasil, en donde hubiésemos tenido una ley de identidad de género, no nos hubiesen violentado como nos violentan todos los días en nuestros países. Ese es el argumento que tenemos que mostrarle a los estados, que sin derechos humanos se violan todos los derechos. Y creo que se demostró en la pandemia. Los países en donde las personas trans no tienen una ley de identidad de género, la persecución es terrible hacia nosotras. Entonces, si hubiésemos tenido una ley de identidad de género, hubiésemos podido salir a comprar nuestros alimentos, hubiésemos podido acceder a trabajos regulados, y cuando hablo de trabajo regulado, a un trabajo en donde esté regularizado, donde podamos tener beneficios. Entonces, no tenemos una ley de identidad de género, no tenemos inclusión social, no tenemos nada en donde podemos nosotras ampararnos y podemos sostenernos y podemos tener una sustentabilidad propia como ciudadanos, como lo tienen todos los ciudadanos, en este caso, que acceden a esos beneficios. Nosotras, con el COVID-19, no accedimos a ningún beneficio. Una bolsa de alimento, una canasta de alimento, no es la solución. Nuestros retrovirales o nuestra medicación no es una solución. Hay que ir un poco más allá de eso. Hay que hablar de lo humano, de lo humanitario, de lo que necesita una persona realmente para poder subsistir, para poder vivir en un país de igualdad, en donde una puede acceder a esos beneficios que no lo accedemos. Y creo que el COVID-19 ha desnudado, ha visibilizado la violencia institucional que se vive en algunos países. Voy a nombrar algunos, como Colombia, como Perú, los países en los cuales la violencia fue una violencia totalmente extrema solamente por ser trans, por ser una persona trans. Entonces, está bien clara la violencia y el odio que hay hacia la comunidad trans en los países en Latinoamérica. Muchas gracias. Bueno, una sola cosita podría hablar. Sí, por favor, Alejandra. Mira, igual como decía Marcela, en los países que no han tenido ley de identidad de género, que ha habido mucha dificultad y mucha discriminación, pero en los países que tenemos ley de identidad de género también ha sido un maltrato y también no ha habido ningún respeto sobre la ley, aunque esté hecha. Entonces yo pienso que hay países que tengan, aunque tengan la ley, igual fuimos discriminadas, igual estamos siendo discriminados en las calles, no nos pudimos juntar. En la casa trans es la única parte donde nosotros podemos pedir permisos para entregar las cajas de mercadería, las canastas con la municipalidad, porque es lo único que nos dan permiso para entregar a las compañeras, pero siempre están fiscalizándolas, maltratándolas, no hay ni un respeto,
todo como que todo se fue a la mierda con esta pandemia. No hay un respeto a las personas trans, sobre todo trans femeninas. Te ven por la calle y te llevan presa al tiro. Y si te llevan una vez, a la segunda vez te llevan detenida a la fiscalía, y la tercera vez ya te sacan multas millonarias. Ni siquiera andan trabajando, solamente es porque salen a comprar o viven cerquita, cerca de una... Entonces nos hemos visto discriminadas igual teniendo una ley aquí en Chile, en realidad. Eso. Gracias, Alejandra. Te pido por favor que silencies el micrófono. Y quisiera solicitarle a Miluska si quisiera ampliar un poco sobre la situación que estuvo comentando Marcela. Hola, sí, justo te iba a pedir la palabra. En realidad, para nosotras el 4 de abril fue un día bastante tormentoso. El COVID había evidenciado lo peor y lo mejor de la gente y de los funcionarios públicos, ¿no? Una situación bastante adversa que la seguimos viviendo y nos ha trastocado mucho en la economía y en la vida personal de las personas trans y de las organizaciones trans acá en Perú. El 4 de abril, con el mandato del pico y género, como medida restrictiva para controlar la epidemia en Perú, se destinaron días para hombres y mujeres. Desde la organización pudimos registrar hasta 17 casos en el Cedostal de registro de casos de violencia contra personas trans, que iban desde detenciones, prohibiciones de tránsito, detenciones del DNI, maltrato, maltrato psicológico, verbal, atropello a la dignidad como persona y detenciones arbitrarias. Todo esto se pudo documentar con el hashtag Yo Grabo Todo, ¿no? Que lo viralizamos y pudimos identificar 17 casos de las que tienen celular o de las que pudieron acceder a tecnología. Suponemos que al interior del país también sucedieron casos fuertes en donde se violentaron derechos a libre tránsito en el marco del pico y género. Para nosotras aún suena preocupante y alarmante porque el Estado no ha dado respuesta a los abusos cometidos el 4 de abril en el marco del pico y género. Tampoco ha implementado políticas, quizás más allá de una sanción administrativa, quisiéramos políticas que mejoren la calidad de atención a las personas trans de parte de la policía. Las agresiones vinieron de la Policía Militar, de parte de la Policía Nacional, de parte de serenazgos, ¿no? De los municipios, de parte de la Guardia Privada, lo que nos llamó mucho la atención, la potestad que tenían la seguridad de los supermercados y de las farmacias para prohibir el ingreso a las compañeras o les compañeras que querían comprar alimentos y medicamentos en el día que correspondía a su identidad de género autopercibida. Entonces, hemos mandado carta al Ministerio de la Mujer y al Ministerio de Justicia para poder esclarecer los hechos del 4 de abril, que hasta la fecha el Estado peruano no da una respuesta y una explicación concisa de lo ocurrido. Sumado a ello, se sumó el movimiento Con Mis Hijos No Te Metas y los antiderechos llamando a la insurgencia, ¿no? A desobedecer el mandato del presidente que garantizaba que no se iban a cometer atropellos el 4 de abril en torno al marco del pico y género, iban a ser respetuosos de la orientación sexual de las personas. El presidente también fue un poco ambiguo en el mensaje porque jamás mencionó identidad y expresión de género, teniendo en cuenta que vivimos en un país machista, en donde en lo que va del año van 8 mujeres trans asesinadas, ¿no? Violentamente y también esperan justicia. Entonces fue un día muy duro para nosotras, fue un día bastante que nos llamó mucho la atención, la inoperabilidad de los sistemas de justicia en respuesta a la protección de la vida de las personas trans, muchas de ellas defensoras de derechos humanos, otras compañeras que pudieron sistematizar y pudimos tener información de primera data. Bombardeamos las redes ese día, logramos un comunicado bastante ambiguo y muy incipiente de parte de la Policía Nacional
disculpándose y imponiendo proceso administrativo para el efectivo que había agredido psicológicamente, físicamente, y había hecho detención del DNI de unas compañeras en el Callao. Seguimos a la espera, vamos a incluirlo en nuestro informe anual que presentamos siempre en el marco del Día de los Derechos Humanos, todo lo sucedido. También a nivel país estamos preparando un informe sobre COVID, en donde no solo habla de cómo afectó el COVID, sino de cómo nos deja el COVID en el marco de no tener recursos y acceso ni a justicia, ni a seguridad, y enfrentando una crisis alimentaria y sanitaria. Eso es lo que fue el 4 de abril en el marco del pico y género. Afortunadamente, esta medida restrictiva de tránsito quedó desestimada. Quedó desestimada porque se dieron cuenta que no resultaba en un país machista, en donde los días asignados para hombres salían menos hombres y en donde los días asignados para mujeres, las mujeres salían porque las responsabilidades y trabajo doméstico recaía o recae en el Perú sobre las mujeres. Entonces, el tema de contagio y de infección por COVID se veía peligrar porque el número de mujeres que salían en el día asignado, pues, desbordaba el balance del especialista en género contratado por el Estado. Eso es. Muchas gracias, Miluska, por el aporte. Venus, ¿estás por ahí? No. Bueno, no sé si, Raiza, quisieras... acá está Venus. ¿Estás Sí, con el sí, micrófono sí, apagado? aquí estoy, disculpen. Sí, efectivamente. Lo que pasó en Perú sucedió muy similar en Panamá. Pusieron la restricción de salida por sexo. En Panamá solo se puede salir los días lunes, miércoles y viernes las mujeres, martes y jueves los hombres. Estaba cerrado los sábados para los hombres. A partir de este sábado ya los hombres van a poder salir, van a poder tener 3 días. Lo que no se quería era esta situación, puesto que Panamá no cuenta con una ley de identidad de género. Estamos en una situación bien invisibilizada y discriminatoria. Si hablamos de un gobierno ausente, podemos decir Panamá. ¿Por qué? Por el simple hecho de que se dice en los medios de comunicaciones que para tú poder salir a buscar tu medicación solo tienes que enseñar el protocolo de atención. Y puedes salir cualquier día, pero no. Acá se da la situación de que tú enseñas el protocolo, violas la confidencialidad comentándole a los policías por qué tienes que salir y qué enfermedad tienes, ¿verdad? Y aún así, por ser mujer trans, te mandan para tu casa y no puedes llegar hasta el sistema de salud, dando así de que se ha incrementado los casos tanto de sífilis como de VIH. Las compañeras tienen una consigna hoy día: prefieren morir de COVID que morir de hambre. Y hoy día están saliendo a ejercer el trabajo sexual de día, puesto a que acá hay toque de queda después de las 9 de la noche y no se puede salir. Como decía, un estado ausente. Ya hemos mandado cartas, ya hemos mandado notas tanto al Ministerio de Salud, al despacho de la primera dama, al mismo presidente, dando así que el Ministerio de Seguridad solo hace un comunicado, pero un comunicado bien abierto, de que no se violente a la comunidad LGBTI. Cuando yo le hago el llamado en los medios de comunicaciones, yo digo, sí, la comunidad LGBTI está siendo afectada, pero mucho más la comunidad trans, ¿verdad? La comunidad trans, que somos comunidad mucho más visible, ¿verdad? Por nuestra expresión y nuestra identidad de género. Entonces, el Estado está violando nuestros derechos desde el día 1 de la pandemia. Desde el día 1. Es como había dicho Marcela, las compañeras se quedaron sin suministro alimenticio a los 15 días. A los 15 días empezaron a desalojar a las compañeras que vivían en pensiones, que vivían en albergues y en estos lugares lugares donde estaban las compañeras. No podían salir, no podían caminar ni los días de hombres ni los días de mujeres. Estando así,
que hoy día hemos hecho alianza con varias organizaciones para levantar la voz por este estado ausente y por la discriminación que se ve mucho más marcada. Las compañeras hoy día están saliendo de día, sí, pero los policías lo que están haciendo es echándole gas pimienta sin ningún tipo de un porqué, y están usando el taser, el aparato de electricidad, para conectarle electroshock a las compañeras y hacer burla. Cuando llegan al juez de paz, el juez de paz lo único que dice es: no las vamos a multar, vamos a hacer que hagan ayuda comunitaria, y las ponen a limpiar los cuarteles de policía, a barrer las calles y mucho más. Cuando esto es violar sus derechos. Los derechos humanos de las compañeras trans hoy día en Panamá están siendo violados en su totalidad por este gobierno ausente, que todavía no se levanta las medidas de movilización. Muchas gracias, Venus, por el aporte. Raiza, no sé si nos quisieras comentar algo y además contarnos un poco de qué es el Sedostalk que han estado mencionando las compañeras. Sí, bueno, Bolivia ya se va a los 5 meses de cuarentena. Los gobiernos regionales como nacionales tampoco han tenido ni han hecho una agenda para el tema de priorizar el tema alimentario, el tema de la vivienda de las compañeras trans en Bolivia. Hemos vivido una situación bastante dura y crítica que hasta el momento lo siguen viviendo. Hay muchísimos tipos de demandas por las cuales realmente están pasando muchas compañeras, ya sea en el tema de la vivienda, que muchas están siendo desalojadas, que a pesar que hay una ley que ha sido otorgada por el gobierno nacional de que nadie puede desalojar, y menos pagar el 100%, sino pagar el 50%. Eso han hecho una bandera al saludo para las compañeras trans en Bolivia, donde realmente muchas han sido desalojadas, se han puesto denuncias, pero estas denuncias no han sido más allá de un papel escrito. La policía nunca iba a poder defender ese derecho de la vivienda. En el tema salud, mucho peor, porque lamentablemente las compañeras que viven con VIH, que tenían que recoger, acceder a sus medicamentos, o algunas que estaban padeciendo de algún síntoma de mal, no había tampoco acceso a que realmente las compañeras puedan acceder a los CDVIRES a recoger sus medicamentos. Las hacían caminar 2, 4, 7, una caminaba hasta las más de 10 cuadras para poder llegar al hospital. Eran totalmente discriminadas. Las personas que viven con VIH, no había medicamentos accesibles de acuerdo para que ellas puedan recoger, porque no había movilidades, no habían taxis, no tenían plata para poder acercarse a ningún centro de salud. Entonces la vulneración de los derechos humanos en el tema de salud y economía han sido bastante vulnerables hasta el momento. Hasta hoy que cumplimos ya los 5 meses, nos vamos a los 5 meses de cuarentena, y a pesar que se ha dado, se puede decir, una tolerancia, que ahora en Cochabamba puede andarse de 6 de la mañana a las 6 de la tarde, pero muchos negocios no están abriendo, como las compañeras que ejercen el trabajo sexual, que viven del día al día en ello. Ningún centro está abierto. Está prohibido poder hacer el trabajo sexual en las calles y nada, porque son detenidas, porque son realmente víctimas de la policía que vengan y las detengan. Por lo tanto, muchas siguen viviendo en situaciones en necesidades de hambre muy difícil. Nosotras como organización, obviamente, hemos hecho todos los mecanismos y ver las maneras de poder alcanzarles unos víveres a las compañeras. Hasta la fecha hemos seguido y seguimos dándole lo que realmente está en nuestros alcances, pero no es por parte del gobierno ni regional ni nacional. Es lamentable, estos apoyos vienen desde la red, como las organizaciones también nacionales de cada país, que vamos haciendo nuestras incidencias para poder alcanzar a muchas compañeras que realmente están en necesidades
de la alimentación, pero lamentablemente nos vemos sujetadas entre brazo y puños cuando nos dicen, debo 4 meses de alquiler y ya me están botando. Me han botado, la dueña ha venido a las 10 de la noche y me ha dicho que me vaya, me ha echado llave, no tengo donde dormir. Entonces eran los alojamientos, ya no les querían permitir ingresar porque debían, porque pagan diario el alojamiento. Entonces ha sido y es un momento de una crisis en Bolivia que están viviendo las compañeras trans en todo Bolivia, ¿no? En el aspecto del C-Dostal, la verdad que es una herramienta bastante poderosa donde realmente nos ha ayudado no solo a documentar, sino a visibilizar los diferentes casos que vive cada compañera en el tema de la violación de los derechos, las detenciones ilegales, las malas atenciones médicas, y que todo este documento se plasma realmente para que realmente se identifique la realidad que vive cada país y todo Latinoamérica, que creo que vamos casi muchas de la mano, porque casi todos los países que estamos dentro de la RELAC Trans vivimos y podemos evidenciar la misma situación que vivimos las compañeras trans. El tema de la ley de identidad de género, oía la compañera de Chile, sí es muy cierto que nos garantiza un derecho a la identidad. Supongamos en Bolivia te garantiza el derecho a la identidad, pero la sociedad todavía y muchas instituciones no te garantizan ese derecho, porque todavía te siguen vulnerando ese derecho, porque dice, ah, no, ella se obtuvo el nombre, pero te siguen tratando dentro de la raíz machista, conservadora, señaladora. Lamentablemente, todo esto se documenta para que realmente podamos tener la evidencia y poder hacer incidencia política, no solo en nuestros países, sino también en diferentes sectores internacionales, que se pueda visibilizar esta gran evidencia que realmente vivimos día a día las compañeras trans. La juventud de ahora es la que seguimos trabajando para que realmente pueda tener un mejor camino, el camino que muchas no lo hemos tenido en hace 10, 15, 20 años atrás, que antes era totalmente duro la vida en la cual cada una lo hemos vivido, pero hoy en hoy estamos construyendo una vida y un futuro para las nuevas compañeras que son realmente el futuro de nuestra generación, para que puedan integrarse dentro de sus carreras profesionales, dentro de sus estudios, formar una familia, formar y casarse si desean o no lo desean, y que el trabajo sexual sea la última opción en elegir, en decidir, pero que no sea la única opción que se nos dio hace muchos años para sobrevivir, ¿no? Entonces creo que, no creo, sino que la herramienta que nos ayuda a facilitar todo este tema que se plasma en documentos legales, jurídicos, es este documento que nos ayuda a documentar todos los casos que uno o cada compañera viene viviendo día a día, ya sea en la alimentación, el alquiler, la vivienda, la familia y el matrimonio y las demandas que cada día vamos pasando, y vamos a seguir documentando porque el tema de la violación de los derechos de nuestras compañeras no es de un día y de otro día, no, es todos los días que viven las compañeras, todos los días, todos los días. Podemos ver, supongamos hace poco en Bolivia, hace días, se ha detectado que un colegio de evangelistas han violado a 4 chicas, a 4 niños jóvenes y un párroco lo mismo. Yo les preguntaba, ¿a dónde están las organizaciones de con mis hijos no te metas a hacer esta incidencia en contra de esta? Pero si hubiera sido una compañera trans, hubieran hecho una revolución, hubieran hecho marchas. Claro, como fue una persona, entre comillas, un heterosexual, que es parte de una iglesia religiosa, evangelista, los casos se van procesando de manera diferente. Entonces ahí es donde nos enmarcamos que verdaderamente la población trans vive siendo y seguirá siendo el punto blanco de este tema del acceso a la justicia, del acceso a los derechos humanos, del derecho a que todos y todas tenemos el derecho a una vida inclusiva, ¿no? Y no separatistas.
Muchas gracias, Raiza, por tu aporte. Quisiera invitar a Vicky, si tenés algo más para agregar en relación a los desafíos que planteó Marcela. Vicky, ¿estás por ahí? Bueno, quisiera aprovechar a comentarles que, y a paso invito ya a Marcela a comentar al respecto, en el chat se ha compartido 2 links para descargar el informe sobre la situación de las personas trans durante la pandemia. Las vidas trans en Hola. cuarentena es el título. Vicky, sí. Sí, muchas gracias. Bueno, como sabemos acá, hola, se cortó parece. Sí, se Sí, escucha. como sabemos acá en Paraguay, no cuenta todavía con una ley de identidad de género. Es muy fuerte porque debido a esta pandemia, con respecto al COVID, la vida y vivencial de las compañeras trans, como sabemos, son el 98% personas trabajadoras del sexo, ¿verdad? En este caso, Paraguay no cuenta con ninguna política pública que garantice el acceso a una buena y plena ciudadanía de las compañeras trans, de las mujeres trans, de los varones trans. Entonces, en contexto al COVID, estuvimos teniendo varios apoyos, como el de la Red Nacional de Personas Trans del Caribe. También tuvimos otras organizaciones que nos apoyaron para poder un poco paliar lo que sería esta situación de la cuarentena estricta que tuvimos aquí en Paraguay desde marzo hasta la semana pasada, y que nuevamente estos días se están abordando otra cuarentena estricta, y debido a eso vamos buscando modalidades o formas para buscar y ayudar y tratar de paliar la situación de día a día que viven las compañeras, como por ejemplo en sus alquileres o algo que tengan que llevar el día a día. Entonces, la situación de las personas trans acá en Paraguay es totalmente vulneradas. No contamos con ninguna política pública que garanticen el pleno acceso a la garantía de las trans aquí en Paraguay. Eso es un poquitito lo que aporto desde acá. Muchas gracias. Muchas gracias, Vicky. Y ahora sí, para terminar de comentarles, el informe que ha publicado la Red Lactrans hace un par de días atrás se llama Las vidas trans en tiempos de pandemia, y es un reporte regional que se ha hecho a través del Centro de Documentación y Situación Trans de América Latina y el Caribe, CEDOSTALC, desde el cual también se han publicado los informes regionales Esperando la Muerte en 2016 y 2017 y Basta de Genocidio Trans para el año 2018. Ahora sí, Marcela, te invito si querés comentarnos algo sobre este informe, sobre sus repercusiones y su difusión, y ya que vayas cerrando esta sesión, muchas gracias a todas por participar y por la buena predisposición que han tenido. Marcela. Sí, en primer lugar, agradecer la invitación y poder compartir con mis compañeros de la Red Trans el trabajo que hicimos entre todas, como el tema de la documentación y el informe del COVID en épocas de COVID. Es un documento que ya llegó a las agencias internacionales y la verdad está muy bueno ese informe. Las agencias ya mandaron felicitaciones por el informe. Es un informe por país de la situación del COVID, y creo que es otra herramienta que genera la red latinoamericana para poder visibilizar la situación trans en Latinoamérica. Es necesario documentar, es necesario tener documentos para poder evaluar y poder argumentar las necesidades de la población trans en Latinoamérica y el Caribe. Este documento nos va a servir para hacer incidencia política, para poder demostrar todas las violaciones a los derechos humanos que se realizaron en la pandemia y en el COVID-19, y poder reclamar a los gobiernos y a los estados que nos incluyan en su comité de urgencia, que podamos hablar de urgencia alimentaria, que podamos visibilizar
la problemática trans dentro de las agencias internacionales, dentro de los gobiernos. Es un documento muy valioso, está traducido en español y está en inglés. Este es un pedido que nos hicieron las agencias que lo querían en inglés para poder ellos trabajar y poder tener información de Latinoamérica. Yo creo que la red LACTRAN está demostrando en la región que somos una red constituida por mujeres trans y también hombres trans, porque hay hombres trans, constituida desde la mirada comunitaria. Toda la red LACTRANS está haciendo trabajo comunitario en épocas de pandemia, está haciendo entrega de alimentos, está haciendo todo lo que tiene que hacer una organización para enfrentar y poder facilitarle a las compañeras y a los compañeros información frente al COVID-19. Esto lo tendría que estar haciendo todos los estados, todos los gobiernos, en conjunto con la sociedad civil. Este trabajo comunitario de entrega de alimentos, no llegamos a toda la población, no podemos llegar porque no tenemos los recursos que tiene el Estado para poder llegar a toda la población trans, y creo que esta es una experiencia que le va a quedar al Estado, a los gobiernos, de que tiene que incluir a la sociedad civil para poder llegar a toda la comunidad, en este caso la comunidad trans, poder hacer un trabajo en conjunto. Es necesario que el Estado, que los gobiernos nos incluyan en su plan de trabajo, en su plan de urgencia, porque muchas compañeras y compañeros trans quedaron sin recibir ninguna ayuda social que da el Estado, ninguna ayuda. Entonces creo que es necesario que estemos dentro de esa agenda política del gobierno. La red LACTRAN sigue construyendo más derechos, sigue construyendo igualdad, vamos a seguir construyendo inclusión laboral, social, política dentro de Latinoamérica. La red latinoamericana sigue demostrando que unidas y organizadas podemos trabajar, podemos hacer los cambios políticos que estamos realizando en la región, pero sabemos que no tenemos que enfrentar a un aparato político con una cultura machista, a un montón de religiones que nos excluyen desde la mirada religiosa, a ese machismo que nos quiere someter, que nos viola totalmente nuestros derechos, y la red LACTRAN demuestra con líderes capacitadas, formadas, y desde las vivencias que tienen las líderes trans de Latinoamérica, que, como dije, unidas y organizadas y formadas para poder enfrentar esa discriminación y esa violencia institucional. Vamos a seguir denunciando a los gobiernos, vamos a seguir visibilizando en la pobreza en la cual vive la población trans por la ausencia del Estado, la falta de salud integral, la falta de leyes que protejan a la población trans. La red LACTRAN tiene una función, es denunciar las violaciones a los derechos humanos en Latinoamérica y el Caribe, y poder generar espacios sin discriminación y poder generar leyes que puedan las personas trans vivir dentro de un país en donde haya una democracia real, igualitaria, y en donde podamos acceder a todos los derechos económicos, sociales, culturales y políticos en nuestra región. Eso todavía no sucede en nuestra región, pero la red latinoamericana está logrando visibilizar y está logrando esos cambios en algunos países. Nuestro plan de trabajo es que tengamos una Latinoamérica y el Caribe libre de estigma y discriminación y con acceso a todos los derechos sin discriminación y con equidad de género. Así que, compañeras, sigamos avanzando, sigamos trabajando, sigamos denunciando a los gobiernos que no nos permite realmente disfrutar de los derechos y de una democracia real. Si la población trans no está incluida dentro de la agenda política, dentro del Parlamento Nacional, realmente no hay una democracia real.
cuando realmente haya equidad de género, haya igualdad dentro del Parlamento donde se debaten las leyes, ese día vamos a decir que Latinoamérica realmente es una Latinoamérica con igualdad. Todavía no llegamos. ¿Por qué? Porque no nos dejan avanzar, porque violan nuestros derechos, porque nos persiguen, porque nos hacen vivir en la exclusión social, porque el Estado no nos da el acceso, no es que no nos da el acceso a esos derechos que cualquier otro ciudadano, y se violan los derechos desde la niñez y adolescencia hasta una mujer adulta mayor. Así que muchas gracias por la invitación. Compañeras, seguimos resistiendo, porque lo que hacemos es resistir, y resistimos porque existimos, así que fuerza a la red latinoamericana y el Caribe de personas trans.